Hola, hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? Bueno, yo estoy aquí súper feliz nuevamente con otro episodio y otra heroína, que como todas las semanas tenemos una invitada absolutamente espectacular. Y hoy no podía ser menos. Hoy tenemos de invitada nada más y nada menos que a la pastora Carolina Martínez. Pastora Carolina, bienvenida a este programa Heroínas con Irina. ¿Cómo estás? Hola Irina, bendiciones a todos. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos ricamente contigo y en este lugar precioso para compartir. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Carolina. Yo sé que tú tienes una historia de resiliencia absolutamente maravillosa. Yo no conozco todos los detalles de tu vida, ¿ok? Pero sí sé que eres una mujer que ha pasado por muchas situaciones difíciles y que aquí está dando la batalla. Carolina, tú eres de México, ¿correcto? Sí, soy de la Ciudad de México. ¿Hace cuánto estás en los Estados Unidos? Tengo aproximadamente 27, 28 años acá. Ujú. Oh, wow, tienes bastante tiempo. Bueno, ¿qué te Sí, trajo a los Estados Unidos, Carolina? yo creo que en la edad en la que me encontraba, a mis 18 años, pues solamente era como cambiar de lugar, de ambientes, de conocer personas y bueno, creo que eso fue más lo que me trajo, no tanto un sueño americano, sino simplemente conocer gente, ser independiente sobre todas las cosas y poder ayudar a mis padres en su momento. Pero ya te viniste casada, ¿ya estabas casada con tu esposo? No, no, soltera, 18 años. Okey, te viniste soltera y lo conociste aquí. Sí, lo conocí en Chicago. Él era en ese momento gerente de un restaurante, encargado de un restaurante, y pues ahí lo conocí. Yo era mesera en ese momento. Oh, wow, mira qué lindo, Ujú. son pastores. Bueno, esa historia nos la vas a contar en un ratico. Pero Carolina, cuéntanos, cuéntale al público cómo fue esa infancia tuya en México. ¿Cómo fue? ¿Cómo creciste? ¿Cómo fue tu experiencia con todo lo que es violencia doméstica, violencia sexual? ¿Cómo fue esa historia, Carolina? Bueno, en su momento, pues, creces, ¿no? Muy sobreprotegido, muy querido por mis padres en esa edad, en ese tiempo donde, pues, realmente decirte que las groserías no existían en mi casa. En ese ambiente, el decir una mala palabra, pues, era complicado, ¿no? Teníamos una cultura de mucha educación y bueno, pues, a mis 8 años, más o menos, 7, 8 años, yo no viví la violencia directamente, pero fui de esas personas que alrededor cómo son afectadas a través de la violencia doméstica, el abuso emocional, psicológico, etcétera, etcétera. Entonces, mi hermana en ese tiempo se une con un personaje y pues empieza a relacionarse de manera tal que pues ella era una mujer muy independiente, muy trabajadora, una mujer muy eficaz en sus sueños, en sus anhelos, una mujer que producía bastante, ayudaba a mis padres. Ella tenía aproximadamente unos 25, 26 años en ese tiempo cuando yo tenía 8 años más o menos. Entonces lo conoce y al poco tiempo yo me voy dando cuenta, ¿no? Como niña me voy dando cuenta de que están sucediendo cambios en ella que yo no me explicaba y no entendía, y aunque le preguntaba a mis padres, que pues eran ya adultos, ya tenían sus 60 y tantos años, entonces yo hacía preguntas y solamente mis padres me evadían y me decían que ya estaba bien, pero yo veía que después de ser una secretaria ejecutiva, de estar trabajando en la Universidad de la Ciudad de México, de ver una economía fuerte, de tener su propio carro, de ser una mujer muy capaz, al unirse con esa persona y tener su primer hijo, comenzaron casos y cosas. Y entre ellas yo veía que lloraba mucho. Después vuelve a tener otro bebé
y es donde ya comienza como una situación más complicada porque la sacó de trabajar, ya no trabajaba, la dejaba encerrada en donde ella vivía, que era a 1 hora y media de lo que es la Ciudad de México, en las afueras de la ciudad. Entonces, para nosotros era difícil como visitarla. Y bueno, me di cuenta de ciertas cosas cuando ella me invita a vivir con ella. Ella me invita a irme con ella, porque no quería estar sola, porque simplemente quería estar con alguien de su familia. Ahorita en esta edad lo puedo entender. Y pues la grande sorpresa que ahí es donde yo empiezo a ver el maltrato físico. eh, Pude ver cómo le gritaba, la insultaba, le llegó a pegar. Yo no aguanté mucho, yo decidí irme a mi casa, yo le decía a ella, se llamaba Yolanda, le dije, Yola, por favor, llévame a la casa, yo ya no quiero estar más aquí. Me llevaba y hubo un lapso de 10 años donde ella entraba y salía de ese De hogar ese círculo, de esa disfuncional, relación. sí, de esa relación. Llegaba con mis padres, con los niños, con maleta, y mi papá un día le dijo, no, no más, tú decidiste esa relación, así es de que tú te vas a donde tú decidiste irte, pero para ese momento mi papá no sabía que el hombre le pegaba. Entonces, en una de esas, simplemente ella ya llorando, le dice, papá, por favor, déjame quedar. Y mi padre le dice, no, ella se levanta su falda y le enseña todas sus 2 piernas, todas moreteadas de que él le había pegado con el fuete de un caballo. Wow. Y así comienza ya más libremente, más abiertamente lo que fue el maltrato, la violencia doméstica, pero que creo que por la cultura muchas veces nosotros no hacíamos, se hace caso. Mis Ujú, padres pues trataron, pero no había la información suficiente. Y bueno, pues ella cayó en ese círculo, ¿no? ujú. De control y poder mental. Y ella regresaba con él, volvía a surgir las cosas y eso fue un ciclo durante 10 años. 10 años muy complicados donde yo fui testigo de muchas cosas, entre ellas, aparte de ver los golpes, los insultos, ella no podía sentarse a la mesa a comer con él, o yo podía estar sentada en esos tiempos que yo me iba a vivir con ella, acompañarla, me iba hasta 3, 4 semanas, ya crecida, ya de 12, 13, 14 años, que me iba con ella y no se podía sentar a la mesa. Ella tenía que estar parada, sirviéndole, calentándole las tortillas, y si él se le pegaba la gana, gritarle insulto y medio y decirle, lárgate de aquí, la puerta está muy abierta. O sea, eran cosas que sucedían muy, para mí y para la edad que yo tenía, era muy difícil, donde él entró también a insultarme a mí, trató de pegarme en una ocasión, bueno, sucedieron muchas cosas difíciles para una niña que vivió siempre en un mundo color de rosa y iba desplomando poco a poco al ver la vida que su hermana tenía y que solamente lloraba y ella me abrazaba y me decía, todo está bien, todo está bien. Pero yo sabía en mi interior que Mm. no estaba bien. Y yo no sabía cómo ayudarla, yo no sabía qué hacer. Yo llegué a ver a ese hombre con otras mujeres, en su carro. Yo nunca le dije a mi hermana eso, nunca se lo dije, porque yo sabía que iba a ser un sufrimiento más para ella. Maltrataba a los niños, claro que sí. Y llegó un momento en que mi hermana decidió separarse ya cuando se vio agotada, acabada, vieja, destruida, moral, emocionalmente. Fue muy difícil, pero ella decidió dejarlo. Cuando ella decide salir de ese ciclo, él comienza con amenazas. Él la insultaba y le decía que si ella se iba a matar a mi papá, a mí me iba a hacer cosas que se iba a arrepentir ella de saber ¿Él lo que trató le de iba a abusar pasar. de ti alguna vez, Carolina? Sí, sí, sí. Ahora lo veo así, sí. Okey.
sí, trató yo trabajaba ya para ese tiempo, yo ya tenía 16 años. En esta última etapa que te digo, 16 años, y yo trabajaba en una empresa, este, y él me bajaba del camión de la empresa. El camión que nos transportaba de la casa a la empresa, él agarraba, paraba el camión y me bajaba, y bájate, y me llevaba a la casa de sus padres porque ya mi hermana en ese tiempo lo había dejado y yo había decidido quedarme ahí para terminar. Yo quería tener economía para poderme ir a vivir otra vez con mis padres y él empezó a tomar el control y ahí es donde comenzaron ciertas conductas que ya no vi normal y me entró miedo y decidí salir. Pero fue complicado porque él logró ciertas cosas, entre ellas, en ese momento, cuando mi hermana decide retirarse, sus hijos tenían 4 y 5 años. Nosotros, mis padres vivían ya para ese entonces en el estado de Michoacán, que está a 3, 4 horas de la Ciudad de México, decidieron mudarse para allá y pues todos nos fuimos. Él fue a buscarla y un día le dijo, ¿sabes qué? Préstame a los niños, dice, los voy a llevar a comer. Se los llevó y mi hermana no los volvió a ver hasta que tuvieron 18 años de edad. Pero en ese lapso pasaron también cositas, amenazas, intento de matar a mi papá, a mí me hacían llamadas, me buscaban, pero dentro de lo que es el círculo de la violencia doméstica en 10 años fue muy cruel para mí, que es como el fumador, ¿no? El que dice Claro, no pasa nada a su alrededor, él es el que está fumando, pero cuando sacan ese humo, ¿verdad? Cómo la gente lo puede inhalar y dicen que el segundo o tercer fumador es peor que como el que estuviera así es. fumando. Entonces, ese es el ejemplo que puedo dar en una violencia doméstica. Cómo es afectada la segunda, la tercera personas que están alrededor, que llevan marcas tremendamente, sin ser directamente los que reciben los golpes, pero mental, emocional, almáticamente son marcas, son como tatuajes que nunca, nunca se van a olvidar. Ahorita puedo decirte, ahí están, causan un poco de melancolía, pero ya no dolor, pero sin embargo frustración sí, porque tú ves que eso está a la orden del día y que cuántas personas más no sufrirán y vivirán situaciones tan complicadas que tienen que quedarse calladas muchas veces y desgraciada y desafortunadamente tiene mucho que ver el país y el lugar y la cultura que no ayuda en ciertos momentos. Carolina, tengo entendido que tu hermana está muerta en estos momentos, ya no está viviendo. ¿Qué pasó? ¿Él la asesinó? No, bueno, técnicamente podríamos decir no, pero salieron consecuencias, Ujú. porque podría ser que yo tenga una respuesta, ¿verdad? Afirmativa. O sea, hubieron las consecuencias de los golpes. Ujú. El doctor en su momento cuando le detectó a mi hermana ganglios en la parte de su garganta y ciertas complicaciones en su cuerpo. Le dijeron, señora, usted se ha caído, se ha golpeado, ha tenido ciertos indicios de esos golpes y entonces fue cuando mi hermana le dijo al doctor que ella había sufrido durante 10 años violencia doméstica. Dice, desafortunadamente le voy a dar la noticia que uno de los ganglios que tiene en la garganta es cancerígeno. Entonces, de ahí comenzó la agonía de mi hermana durante, yo creo, 4 o 5 años. Y yo ya no la vi, yo ya tenía aquí, yo ya estaba acá en Estados Unidos, para ese tiempo yo tenía 24 años, 25 más o menos, y ese ganglio le creció de una manera tal que le desfiguró su cara y pues ella murió a causa del cáncer que se le esparció en Ujú. su cuerpo. Ujú. Lo Y que pasa fueron es que los golpes. todas esas Ujú. enfermedades son efectos secundarios también de todo el dolor que la persona vive, de Sí, toda la angustia, de toda la presión. Eso sale, los efectos salen luego, salen después, no solamente físicos, emocionales, espirituales. Es que el abuso doméstico
afecta, y no solamente a la persona que lo vive, sino a todos los que están alrededor de esa persona. Mira en el caso Sí. tuyo cómo te afectó. ¿Eso cómo te afectó, Carolina, luego en tus relaciones, luego en tu hogar? ¿Cómo eso afectó tu vida? Yo creo que en su momento, lo vuelvo a repetir, por la falta de información, por la falta de comprender y entender lo que es realmente la violencia doméstica y sus efectos. Creo que yo viví más de 30 años en depresión y yo no Wow. sabía por qué, no entendía por qué había, y perdónenme si me doble un poco, ¿no? Pero es que no entendía la realidad de tanta tristeza en mi alma. Ujú. Entonces, me volví me volví una mujer muy dura, me convertí en una muchachita que a sus 25, 24 años, pues, se puso como algo, como un escudo en su corazón, ¿okey? Yo no puedo decir que no creía en el amor, porque yo me enamoré de mi esposo. O sea, para mí mi esposo es lo máximo, ¿no? Pero cuando empezaron a ver como ciertas cosas, empezaron a salir miedos interiores, miedos, incluso ahorita si yo escucho un matrimonio discutir a pesar de la edad que tengo, que son 50 años, eh, eh, puedo controlarlo, pero me da miedo. Un poquito de temor, qué va a suceder, cómo van a reaccionar, qué van a hacer, ¿no? Todo eso viene y afecta, pero después, gracias a Dios, que Él nos encuentra y nos abraza. Yo creo que cuando Dios llega a la vida de un ser humano, a través aparentemente de una necesidad que nosotros podemos decir, pero simplemente es para hacer nueva a esa persona, ese corazón, esa alma, pues, empiezo a entender y empieza su amor de Él a libertarme de ciertos miedos e incertidumbres que, es más, yo no había hablado. Esta es la segunda vez que yo lo hablo, porque hay cosas que se quedan y se te quedan tan guardadas como que, como, no que sean secretos, ¿no? Pero son situaciones tan dolorosas o a veces complicadas que la gente no entienda. Y una de las cosas que nos falta es la empatía, es poder entender lo que otra persona vive. Ahora a mi edad, desafortunadamente o afortunadamente, que puedo entender el proceso que vivió mi hermana, el proceso que viví yo, y a lo mejor ahora que mis padres no están, el dolor tan grande que ellos vivían en ese silencio. Y que cuando yo tenía 15, 16 años, ver a mi hermana pelear a sus hijos con las organizaciones que hay allá en la Ciudad de México, ¿no? O sea, por decir el DIF o decir ciertos lugares donde mi hermana iba para pedir ayuda, ayúdenme, necesito recuperar a mis hijos. Me acuerdo que un día uno de esos hombres, un licenciado, le dijo, mire señora, por favor, dice, no nos hagamos ignorantes. Dice, usted sabe cómo se arreglan estas cosas, nosotros no podemos hacer nada. Yo le invito a que usted se regrese porque esos asuntos usted los puede arreglar debajo de las sábanas. Y va a Wow. encontrar rápido su respuesta a lo que necesita ahora. Y mi hermana, pues, ya nunca más volvió a pedir ayuda porque nos dimos cuenta que nadie, no sé si no quería ayudarte o no podían hacerlo. Y afecta, claro, pero ahorita puedo decirte, gracias a Dios, que me siento libre de toda esa tristeza y todo ese dolor. ¿Has superado, sientes que has superado? ¿Cómo superaste esa tristeza, todo esa depresión
que te ocasionó todos esos años viviendo el dolor de tu hermana en carne propia, porque es que ellos son parte de nuestra familia, a nosotros nos duele lo que les sucede a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros hijos, a las personas que hacen parte de nuestra vida. ¿Cómo tú pudiste superar eso, Carolina? Y quiero preguntarte si tú todavía sigues con esa coraza en el corazón protegiéndote de que no te hagan daño o si eso es algo que tú ya has superado también. Bueno, mm, primeramente que llega Dios a la vida, voy a hablar de mí, ¿no? O sea, llega Ujú. Dios a mi vida, y logró, no solamente por mí, creo que por la generación que estaba en mis manos en ese momento, mis 3 hijas y mi hijo, que estaban sufriendo, los rasgos de la violencia. Como me envolví tan fuerte, entonces había una personalidad, un carácter muy demandante, muy fuerte, ¿no? Muy estricta en ciertas cosas, que yo pensaba que eso era normal y que era la forma de educar a mis hijos, ¿no? Entonces yo creo que por la misericordia Dios llega para poder formatear a una mujer y no repetir ciertas cosas en otra generación, ¿no? Después, poco a poco, Dios trabajando, pero yo creo que hay cosas que nunca llegan tarde a la vida, nunca llegan tarde, nunca me quise informar acerca de eso, incluso puedo decir que tenía indiferencia cuando escuchaba ciertas cosas, porque lo que menos quería saber era del maltrato de una persona o de situaciones difíciles dentro del matrimonio, ¿no? Nosotros nos hicimos pastores y había esa problemática en O sea, cuando algunos ustedes casos. son pastores, pero ustedes no, es decir, fue algo que vino así, no, él era gerente de un restaurante, tú eras mesera, se conocieron, se casaron, pero por la mente de ustedes no había pasado el ser pastores. ¿Cómo fue eso? No, 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 para nada. Nosotros a los 27 años, exactamente 28 años, nosotros empezamos a congregarnos en una iglesia evangélica allá en el estado de Illinois. Nuestro amado pastor, nuestro pastor Munguía, que hasta ahora, hasta el momento es nuestro apóstol, bueno, nos dio ese crecimiento, ese desarrollo. Durante 5 años nos congregamos y bueno, el oficio, la asignación y el propósito y la visión también de nuestro apóstol que nos da la salida, nos respalda, nos da esa bendición para cuando somos formados como líderes para ser pastores. Estuvimos allá en Chicago 2 años y de ahí nos mudamos para acá, para Indianápolis. Y son cosas que tú nunca pides, ¿no? Son cosas que ya Dios tiene destinadas en su agenda para darte una labor, un oficio espiritual y poder ayudar a la gente, a las personas que realmente ya tienen un futuro o ya está predestinado estar en este ambiente espiritual. Y bueno, pues ahí comenzamos a trabajar todo esto, donde se desarrollan todo tipo de problemáticas, tú sabes. Y bueno, pues como yo estaba un poco ignorante del tema del abuso sexual. Nunca tuvimos como tal casos muy fuertes, pero Dios se encargaba, ayudaba y con lo poco que nosotros podíamos aportar en ciertos casos, pues se sacaron adelante las situaciones, ¿no? Eh, Afortunadamente, pues ahorita, te digo, nunca fue tarde, que hace año y medio aproximadamente Dios me permite conocer a una persona que se llama Irina Sorrells a través de un chat, hablando del abuso, de la violencia sexual y doméstico, toda esta problemática. Y digo, bueno, voy a escuchar porque empecé a ver cómo la mujer está siendo violentada en esta actualidad, pero no solamente ella. Entonces, cuando yo empiezo a ver niños afectados, ahí fue donde como que pegó mi corazón y dije, esto tiene que comenzar a tener un interés en mí para poder ayudar. A mis 16 años yo me acuerdo que llorando, gritando, yo
volteé al cielo, levanté mi cara al cielo y yo le dije a Dios, ayúdame, ayúdame y dime cómo puedo ayudar a mi hermana, cómo puedo ayudarla. Yo no podía hacer nada, pero ahora, cuando yo comienzo a entrar a la academia de mentoras de heroínas, la liderada por ti, por Irina Sorrells, y empiezo a tener esta información, estas 14 clases que hubo un despertar, hubo un confrontamiento interno, hubo una, no que Dios no lo viniera a hacer, hay cosas que nosotros no le permitimos a veces a Dios que lo haga, porque te lo haces tan tuyo, tan propio, y cuando dice Dios, ya, hasta aquí, y empiezo a documentarme, empiezo a vislumbrar todas las conductas, todas las ayudas que puede haber, cómo uno puede ayudar a una persona. Y me quedé sorprendida porque la primera clienta o la primera persona de poner en práctica este estudio que hubo en la academia fue yo misma. Y fue muy bonito, doloroso, porque dejé pasar muchísimo tiempo para descubrir ciertas cosas, pero le doy gracias a Dios porque llegó ese momento y que ahora lo he podido superar, ahora puedo lidiar con ello, ahora puedo confrontarlo y poderle decir a una mujer, a una niña o a un niño, lo vas a lograr, esto se va a terminar, tú no vas a sufrir y vas a ver a tu familia feliz, porque ese es el interés ahora, de mi parte, de que haya niños, niñas, jóvenes y mujeres que puedan volver a sonreír a la vida, también a través de la vida de Cristo, integrado en cada ser humano, porque creo que Él es el único que puede venir a salvar el alma. Y la información ya es una añadidura. Y eso es lo que a mí me pasó. Y no puedo hablar, o sea, tan trágicamente, porque sé que hay casos a lo mejor más trágicos, pero que para mí en su momento, pues fue muy, muy difícil. Y más por la sobreprotección que había en su momento. Wow, Carolina, qué historia tan dolorosa, pero al mismo tiempo ver cómo Dios ha restaurado tu alma, ha restaurado tu espíritu, ha restaurado tu ser. Ver que esa Carolina que se puso esa coraza en el corazón para que no la dañaran, y sin quererlo también pudo afectar a su familia en algún momento. Hoy en día es una mujer que reconoce, ya que reconoce que pasó por situaciones difíciles, que pudo haber cometido errores, pero que ahora está aquí luchando la batalla y ahora se dedica a ayudar a personas sobrevivientes de violencia doméstica y sexual. Carolina, cuéntanos ya para terminar, ¿cómo es esa experiencia tuya ahora como mentora, como defensora, trabajando con Tu Refugio Seguro, esta organización que Dios nos ha permitido liderar aquí en el estado de Indiana? ¿Cómo tú te sientes ahora siendo ese agente de cambio? Me siento privilegiada, me siento muy feliz y honro el momento en que Dios también nos permite el poder aportar y ser no solamente un agente de cambio, sino ser esas personas que podemos integrar la luz, integrar la vida, integrar a Cristo y poder ver transformadas a las personas que tú las puedes conocer con una lágrima y en el proceso tú vas viendo que esas lágrimas se convierten en sonrisas. Creo que es una experiencia maravillosa, muy hermosa, porque eh, después del dolor te das cuenta de que puedes ser esa persona que en su momento, esa víctima necesita de un abrazo, de una palabra de confianza, de que le crean lo que está diciendo, de que alguien valore su vida, de que pueda tener una amiga, de que pueda tener hasta una familia que sin conocerla se puede convertir en su familia. Y para mí tu refugio seguro es eso, un refugio seguro, donde va a encontrar
no solamente mentoras, porque hay varias mentoras capacitadas, no solamente de letra, sino también de amor, también de integridad, de confianza, personas que estamos allí para poder ser esa mano amiga y poderle decir, esto va a pasar, esto ya no va a suceder más, pero también se necesita que esas personas tengan confianza en ellas mismas. Entonces, poder volver a la vida a un ser humano en un ámbito espiritual, porque pues la vida la da Dios, nosotros lo sabemos, pero darle esa, regresarle esa identidad, regresarle eso que en su momento le arrebataron, le quitaron, incluso el poder hablar, opinar, incluso el poder pensar por sí misma, el poderle decir, tú tienes que volver al diseño original de un ser humano. Yo creo que ese es un privilegio, Irina. Es un privilegio trabajar contigo, es un privilegio estar en la Academia Sorrels, es un privilegio, para mí ha sido lo mejor que me ha pasado. A mis 50 años que tengo, yo he dicho una cosa, Dios vino a hacer una vida nueva en mí, pero tu refugio seguro me ha cambiado mi manera de pensar, mi manera de vivir, de manera de ver las cosas, me cambió la vida, me cambió totalmente la vida. Qué lindo, qué bello, Carolina. Qué testimonio tan bonito, de verdad que te honro y muchas gracias, Carolina, por aceptar esta invitación y por abrir tu corazón, por contarnos todo eso que has vivido y quién es la Carolina de hoy. Carolina, un mensaje que tú le darías a todas esas personas que nos están escuchando, bien sea que hayan vivido el abuso en primera persona o que hayan sido víctimas de situaciones de abuso, bien sea porque hayan sido hijos que han vivido en familias donde ha vivido abuso o que hayan sido hermanos de personas que han vivido abuso. ¿Qué palabra de aliento o qué consejo o qué frase tú compartirías con ellos? Bueno, primeramente, el reconocer que necesita la ayuda. Cuando una persona reconoce que necesita ayuda es mucho más fácil el poder trabajar con un alma que tiene que ser sanada, que tiene que ser trabajada. Y esa alma necesita conocer quién la hizo y quién la formó. Lo primero que yo le diría es un acercamiento y un reconocer que hay un Dios sobre todas las cosas que le va a ayudar. En segundo lugar, es poder aceptar el consejo, la guianza de un mentor que le va a asesorar, que le va a indicar los pasos, que le va a dar esos consejos, que le va a escuchar. Y una de las cosas es que no puede volver a repetir lo que vivió en su momento. Se tiene que terminar. La violencia emocional, si es de segunda persona, esa violencia que se queda en la mente, en el corazón, se tiene que terminar. Y si es en primer lugar, si es la persona, la víctima, el dejarse ayudar en totalidad y no pensar que no vale la pena, que no sirve para nada, que todos los adjetivos y calificativos que le puedan poner una persona con una toxicidad a un grado que le roba su cerebro, le roba sus pensamientos. Una persona que tiene muerto el ser, los sentimientos, el amor, no se le puede tomar en cuenta sus palabras. Necesitamos hacer reaccionar a la gente que se involucró con un ser que solamente su misión hasta ese momento puede hacer matar a otra persona sin tener un cuchillo o una pistola, sino matarla con palabras. Así de que yo le diría y le aconsejaría a esas personas, acérquense a las personas correctas que le puedan ayudar y sacarlas de ese ciclo de poder y control que puede tener un abusador. Una persona que, ya le dije, no tiene vida, no va a generar vida, sino le va a dar muerte. Y usted no nació para morir en una desgracia, por un golpe, por una enfermedad o simplemente porque se le pega a alguien la gana de convertirlo en su esclavo. Así de que yo le invito, permite que la verdad te haga libre, permite que Cristo sea el dador de la vida y permite que alguien te tome de la mano
para que sea tu mentor y te ayude a salir de este momento de crisis y que veas que valió la pena hasta cierto momento ciertas cosas, pero que puedas ver la vida desde otra plataforma y que la disfrutes con esa felicidad y con esa sonrisa. Tú no mereces, nadie merece sufrir porque no fuimos diseñados para sufrir, para llorar. Dios nos diseñó con un propósito y ese es vivir la vida en Cristo y sonreírle a la vida. Que tus hijos puedan, o las personas que están a tu alrededor, puedan disfrutar de lo que tú eres y de lo que tú tienes, porque tú también eres una persona de influencia sobre los que están a tu alrededor. Y si tú sufres, harás sufrir, pero si tú vives y eres feliz, harás feliz a los demás. Nadie puede dar lo que no tiene. Así es de que tú darás lo que tienes. Así que te invito a que reflexiones qué es lo que hay dentro de ti, porque eso es lo que estás dando ahora. Academia Sorrels está a la disposición, pero tu refugio seguro más. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias por todo esto, por esas palabras de verdad, por esos consejos y sobre todo gracias por aceptar la invitación. Mi gente linda, Dios los bendiga, que tengan un tiempo maravilloso y nos vemos la próxima semana con otra heroína. Bye bye.